Hola Alejandro, muy buenos días. Nada más comentarles, soy el titular de la Oficina Especial por el caso Iguala de la CNDH y desde luego por esta vía es que también, como siempre en la CNDH, tratando de accionar a favor de las víctimas y por supuesto en el caso de los padres de Ayotzinapa también. Muchas gracias por tomar la llamada y gracias por la corrección. Díganos una cosa, bueno, ¿cómo va? Ya la comisión se pronunció en contra de esta decisión del juez de liberar a los 24 detenidos y bueno, pues yo no sé si haya esperanza de que en algún día sepamos qué fue lo que pasó. Bueno, la esperanza que tiene la CNDH en eso es firme, ha sido siempre, y además porque la opinión de la CNDH es que esto debe ocurrir si se basan justamente en la recomendación que ha emitido la CNDH, que la emitimos desde aquel 28 de noviembre de 2018, porque en esa recomendación, Alejandro, deje de contarle, se contienen una serie de elementos probatorios que no han sido tomados en consideración ni por la Fiscalía Federal. Ahí están estos elementos, hay que argumentarlos, hay que llevarlos ante el juez, y desde luego nunca aparecen en las resoluciones judiciales que han tenido como consecuencia la liberación, nos parece a nosotros, indebida de un buen número de inculpados y de partícipes en los hechos de Iguala. Entonces, lo que toca decir a la CNDH es que es muy lamentable esa liberación y la exigencia a la par de que hay una urgencia de que se fortalezcan y se reencaucen los procesos penales bajo los contenidos de esa recomendación que ha emitido, porque será la vía para poder evitar que responsables del caso sean liberados indebidamente, como decía, y desde luego también para propiciar, si se atiende esa recomendación, que quienes han sido liberados también indebidamente sean reaprendidos, Alejandro. ¿Creen que esta decisión del juez pueda ser revertida? Nosotros pensamos que sí, confiamos en ello, si es que las autoridades atienden nuestra recomendación, porque insisto, ahí se contienen una serie de elementos probatorios que no han sido considerados. Hemos hecho solamente hincapié en algunos muy concretos, desde aquel momento en que es liberado, nos parece también indebidamente, Gildardo López Astudillo, en donde señalamos que hay en los chats famosos de Chicago, hay menciones específicas del nombre de Gildardo, pero también en la propia interlocución en esos chats, la CNH ha determinado, bajo el análisis del chat, pero también ha vinculado ese contenido con otras pruebas que hay alrededor del caso, de que uno de los interlocutores es precisamente el Gil, y nadie le dijo al juez que eso que él está analizando, donde se analiza un interlocutor que es Romeo, que ese es el Gil, y que con eso, más otras pruebas, se demuestra su participación. Es un solo ejemplo que podemos poner. Nosotros desarrollamos todo el tema de los chats en relación con la responsabilidad del Gil, por ejemplo, y de otra serie de partícipes, en sendos apartados de la recomendación, como en el apartado 17, en donde se demuestra que el Gil ordena que a sus sicarios que se vayan hacia Tanquisolco para que se puedan resguardar y no sean detenidos, o como la decisión que también se toma y que le transmiten al Gil su superior dentro de la organización criminal para que puedan ordenarse el bloqueo a la circulación en aquel lugar de Mezcal y Sabana Grande para evitar que el grupo de los rojos penetrara al sitio de Guerreros Unidos donde estaban siendo agredidos los normalistas. Esto está ahí en la recomendación y nadie lo ha argumentado, el MP jamás lo argumentó ante el juez. Maestro, O también, sí. Perdóneme, sí, Alejandro. No, dígame. Bueno, quiero explicarle que aparte de esa prueba, hay dos pruebas también que pongo como ejemplo fundamentales. Son dos testimonios que han sido vertidos libremente, bajo todas las garantías, con el valor probatorio preponderante, porque fueron emitidos ante la presencia de sus abogados, defensores, ante la presencia de elementos del GIEI, pero también ante presencia de los representantes de los padres de los normalistas. Son las declaraciones de los hermanos Sotelo Salinas, quienes lo que declaran coinciden en esencia con el demás bagaje probatorio de donde se desprende la descripción de qué es lo que ocurrió aquella terrible noche de Iguala, pero también, lo hemos dicho, demuestran la participación, por ejemplo, de estos policías que han sido liberados, 12 de Iguala, 10 de Cocula y 2
miembros de la Organización de Guerreros Unidos. Ahí con los elementos de estas declaraciones serían suficientes como para poder haber mantenido en prisión y condenados en su momento estos responsables, Alejandro. O sea, desde la óptica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no había motivos para excarcelar a estas personas? No los hay a partir de que se cuenta con esa serie de pruebas. El problema ha sido que no han sido razonados, ni llevados, ni ofrecidos debidamente estos elementos probatorios ante los tribunales y, por supuesto, nunca los vamos a encontrar en las resoluciones. De haber sido tomados en cuenta, yo tengo la certeza de que esas libertades no se hubieran otorgado de ningún modo y hacer realidad de esa manera que haya justicia en un caso tan lamentable, que sea erradicada la impunidad y que se reconozca que hay responsabilidades de estas personas. Entonces, ¿por qué se decide liberar a estas personas? 77 de 142 detenidos originalmente ya están en libertad. Sí, exacto, porque hay un análisis que hacen los tribunales en dos planos, Alejandro. Uno, porque consideran que las pruebas que sí pueden ser valoradas, dice el tribunal, son insuficientes. Y aquí es donde está el problema de saber si efectivamente se ofrecieron todas las pruebas idóneas, y ya como le he explicado, parece que no. Y por otro lado, porque están privando y aplicando los criterios aquellos emanados de la famosa resolución del Tribunal Colegiado de Circuito de Matamoros, Tamaulipas, en la que se desvalora las declaraciones de un buen número de inculpados en el caso. En esta resolución última del GIL, por ejemplo, se habla de que no tienen valor probatorio 63 testimonios porque son tildados de que se obtuvieron con la violación a los derechos de las personas. Ahí yo lo que diría es, hay que llamar a leer, a entender y a atender la recomendación, porque hay un apartado específico, yo diría el apartado 32 de la recomendación, en donde hablamos de aquellas quejas que interpusieron los inculpados del caso Iguala, de 72 casos que se plantean. En efecto, hablamos que hay 65 casos en donde se acredita violación de derechos humanos, hay 57 casos en los que se duelen de tortura, pero en la aplicación de los protocolos de Estambul que hace la CNDH, determina que de esos casos solamente 9 ha habido la acreditación de tortura. Desde luego también hay la acreditación de 28 o 27 casos de datos crueles y humanos degradantes. Es decir, la desvaloración de las pruebas de acuerdo a esta investigación de la CNH correspondería solamente a 8 casos, y en ese sentido las demás declaraciones tendrían un valor probatorio si es que también se vinculan con otras pruebas que existen en el expediente, de tal suerte que, como lo ha señalado el subsecretario de Derechos Humanos, Encinas, creo que la investigación que se realice para determinar sobre la actuación del juez, bueno, pues eso corresponderá justamente a las instancias judiciales, y nosotros solamente estamos haciendo este señalamiento de que sí es necesario un análisis de esos criterios judiciales que en ese sentido han propiciado la liberación de personas, que nos parece ser una liberación indebida, Alejandro. El propio subsecretario Encinas ha dicho que, dada esta resolución y las anteriores del mismo juez, liberando a 77 de los implicados, ve un sesgo político en sus decisiones. ¿Usted coincide? Bueno, nosotros no sabemos si en efecto haya sesgos políticos. Lo que sí, en materia jurídica, manifiesta la situación de haberse omitido en esos procesos, en esos juicios, pruebas fundamentales como las que ya he descrito, Alejandro. Y si eso no se sigue, no se atiende, es decir, si no se llevan estas pruebas que las han analizado y ha razonado en su recomendación, pues vamos a seguir teniendo liberaciones como esta. Entonces es necesario que se lleven esas pruebas para evitar liberaciones indebidas, para reaprender a las personas que también indebidamente han sido liberadas, pero que los nuevos procesos, Alejandro, que pudieran venir, pues se vayan con unas consignaciones muy fortalecidas, muy sólidas, muy bien estructuradas, con estas pruebas, para tener los resultados que todo el mundo espera, que haya justicia en este caso, Alejandro. Maestro José Trinidad Larrieta, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias, Alejandro, y deseo que tenga un buen día. Igualmente, gracias. Es el maestro José Trinidad Larrieta, el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.